Doctor, señales de que tenemos un objeto en el oído o en la nariz. ¿Cuáles son ese tipo de manifestaciones más en niños que muchas veces o no pueden decirlo o no lo dicen adrede? Sí, realmente es importante que tengamos siempre pendiente cuando tenemos chiquitos pequeñitos, que ellos siempre van a andar explorando, es parte de nuestro desarrollo cognitivo, el explorar, la curiosidad en el ser humano. Entonces los chiquitos pequeñitos, más o menos entre los 2 años y los 5 años, van a estar probando instrumentos o objetos o juguetitos a ver si caben dentro de otros. Comienzan probando, es el concepto de continente y contenido. Entonces comienzan a probar si una cosa cabe dentro de otra. La curiosidad va a avanzar un poquito más y entonces van a probar si hay objetos que caben dentro de la nariz o caben dentro del oído. Entonces ahí es donde está el problema, porque posiblemente en una de esas se pierde el control sobre el juguete o lo que sea que estén tocando, se les va y se los olvida, ¿verdad? Entonces en el caso del oído, si hay dolor, es un poco más fácil determinarlo tempranamente porque el niño se queja de dolor. Entonces, pues, por supuesto que uno como padre pues, lleva a su hijo a que lo revise. Sí, porque le duele y lo manifiesta. Y entonces ahí se va a identificar un cuerpo extraño. Pero en el caso de la nariz va a ser un poco más difícil, porque a no ser que sea un traumatismo muy severo, no va a generar dolor. Entonces al chiquito se lo olvidó, ¿y cómo se queda con el cuerpo extraño dentro de la nariz, y entonces lo que va a generar es unos 15 días después el desarrollo de moco con pus. Un moco muy fétido, muy malo olor, con un color muy oscuro, muy amarillento, muy verduzco. Y generalmente va a ser un moco que solamente sale por un lado. Ay, entonces, doctor, viendo esas imágenes... Sí, eso es como de tortura china. Claro, porque en el caso de adulto, por accidente nos puede ingresar, sí, creo que a todos en algún momento hemos pasado por un susto de esos. En el adulto más frecuente en los oídos. Insectos, por ejemplo, como lo que vemos en pantalla, Insectos, doctor. Puede ser también, por ejemplo, que tenga la persona la costumbre de rascarse, qué sé yo, un lapicero con alguna cosilla y se le soltó alguna partícula y se va, ¿verdad? Pero, doctor, así tal cual, como vemos, yo espero que usted me diga que esa no es la solución. ¿Cómo se extrae de la nariz o del oído un insecto, por ejemplo? Bueno, en el caso de los insectos, ahí hacemos una clasificación de cuerpos extraños, ¿verdad? Son cuerpos extraños animados versus los inanimados. Los insectos son animados, entonces lo que tenemos que lograr es que se hagan inanimados. O sea, tenemos que matar al insecto. Hay que matar al insecto, ¿no? Primero. Primero, exactamente, antes de sacarlo, porque hay insectos, por ejemplo, como una cucaracha, como un abejón, que tienen garfios en las patitas. ¿Pueden lesionar? Pueden lesionar el tímpano, pueden rasgarlo, pueden hacer una perforación del tímpano. Entonces tenemos que hacerlo inmóvil. Eso lo logramos, bueno, hay varias formas, hay quienes usan alcohol, hay quienes usan lidocaína, hay quienes usan aceite para que el insecto se ahogue pues, y se muera. Ahora, y ya después hay que sacarlo. Ahora que usted decía eso, doctor, uno a veces en casa y se pone alcohol, se pone agua oxigenada, se pone aceite. ¿Eso sería una práctica válida para en el caso de los cuerpos extraños animados, o sea, de los insectos que están vivos y se están pataleando dentro del oído? Sí, porque algo en el oído, usted escucha como si tuviera un elefante en el oído, doctor. Exactamente, vas a escuchar un gran ruido que por supuesto es parte de la fisiología natural del oído, que es muy sensible. Entonces, si tienes un insecto caminando sobre la membrana timpánica, pues eso suena muy fuerte. Entonces, una vez que ya tenemos el insecto o el cuerpo extraño inmóvil, inanimado, entonces sí, cogemos un instrumento, una pinza, no sé si tenemos visión para... bueno, ya, ahí nos cambiaron la... uno como este, doctor. Sí, es un poco difícil tal vez enfocarlo en la cámara porque es muy pequeñito. Chiquitito. Ahí lo tenemos, doctor. Okay, exactamente. Esto es una cureta con la que podemos enganchar el cuerpo extraño y podemos sacarlo. Eso en el caso de los oídos. También utilizamos algunas pinzas muy pequeñitas, muy chiquititas. Vamos a poner aquí a la par de la cureta. Esto es minúsculo. Hay que recordar que el tamaño del conducto es pequeño, ¿verdad? Entonces tenemos que usar instrumentos que son de calibre microscópico. De hecho, se utiliza una visión con aumentos para poder accesar al oído. Doctor, ¿se pone en riesgo mi oído, el tímpano? Esa pregunta es importantísima, Vero, porque, por ejemplo, a un niño es muy difícil extraerle un cuerpo extraño si está despierto. Porque un niño va a estar llorando, va a estar gritando, va a estar peleando. Primero porque posiblemente le duele el oído o la nariz. Entonces, posiblemente a los niños pequeñitos va a haber que llevarlos a sala de operaciones, sedarlos o incluso anestesiarlos de forma completa para poder tener acceso y tranquilidad sin lesionar. Porque el problema de extraer el cuerpo extraño es que podamos tener una lesión del tímpano, en el caso del oído, que eso sería un poquito más grave, o una lesión a nivel nasal.
Porque, doctor, entonces no sería recomendable hacerlo nosotros en casa. Nunca. Incluso nosotros Aún como siendo otorrinos, adultos. aún siendo adultos, preferimos que sea el otorrino el que extraiga el cuerpo extraño. A veces pasa que se van a algún médico general o algún otro profesional en salud y por hacer el favor quieren intentarlo. Entonces, el maltrato que sufre el tejido, lo que hace es, como dice uno, embarrialar el territorio, embarrialar la cancha. Entonces, uno tiene que enfrentarse después a una persona que está con dolor, que tiene un cuerpo extraño atrapado, que está ocluido detrás de una zona y que de además está inflación. maltratado. Y exactamente, entonces cuesta mucho sacarlo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en casa en ese momento mientras nos trasladamos al especialista, doctor? Bueno, siempre es recomendable algún medicamento antiinflamatorio, algún medicamento analgésico que nos ayude a controlar y por supuesto mucha tranquilidad. Porque sí, obviamente vamos a tener una molestia hasta que no se extraiga el cuerpo extraño. Entonces, y eso que uno intenta que con un fósforo, no, que con la pinza de las cejas, que con... el uso de instrumentos puede ser de riesgo en las manos de una persona que no tiene entrenamiento. Okay. Porque no se tiene una noción de la medida. Doctor, nos quedaban algunos instrumentos por Estos otros son instrumentos que usamos para extraer cosas de la nariz. Aquí tenemos un rinoscopio. Sí. A ver. Tenemos un rinoscopio y tenemos una pinza. Ahí si quiere lo ve en pantalla, doctor, para que más o menos calcule. Eso, ahí lo tenemos. Entonces, con este, lo que hacemos es ampliar un poquito la fosa nasal y con este extraemos las cosas que tengamos, a las que tengamos acceso desde adelante. Okay. Sin embargo, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el cuerpo extraño, podría ser necesario tener que meter en esa nariz una cámara endoscópica para poder llegar hasta la zona más posterior y poder extraer cuerpos extraños y poder hacer una evaluación de cómo está esa mucosa, por ejemplo. En el caso de los oídos también, hay veces que es necesario meter la visión de un microscopio grande, un microscopio quirúrgico, para poder evaluar. Porque a veces pasa que se ha perforado el tímpano, se ha ido el cuerpo extraño detrás del tímpano. Ok, doctor, denos un segundito porque tenemos una situación con su micrófono, pero mientras tanto recordarles lo que bien decía el doctor, no hay que abordar esto nosotros mismos, como por ejemplo lo que estamos viendo aquí en pantalla, doctor, usted bien lo decía, sí, parece tortura. Eso parece una tortura, porque primero ahí no hay un control sobre la anatomía de la nariz. O sea, doctor, su recomendación profesional es nunca hacer este tipo. Nunca puedes extraer un cuerpo extraño a la fuerza. Nunca. Y menos si está vivo, como lo estamos viendo, digamos si es un insecto. O sea, si es un insecto, un parásito, nunca a la fuerza. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso que salió ahí? Y es un niño, doctor, para empeorar la situación. En los niños es frecuente, un niño como la edad de él, ve que es una estructura como esponjosa. Sí. Es muy frecuente que cojan relleno de los peluches o cojan esponjitas de las que hay en las almohadas. Sí, las hacen chiquititas, la hacen chiquitita y la meten. Y después se les olvida, se expande y eso genera la obstrucción a nivel de nariz. O también eso pasa en los oídos, ¿verdad? Pero en la nariz es más problemático porque produce muy mal olor. Y es que ellos tienen más acceso a la nariz también para hacer más travesuras. Y también duele menos. Meterse algo en las orejas, en los oídos, es un poco más incómodo porque con un poquitito que ya se introduzca ya genera molestia. La nariz no, la nariz de repente cabe y duele hasta que ya está muy adentro. Entonces doctor, no se van a quitar. Para los padres de familia que tienen chiquititos, los pequeñitos, ¿qué serían las recomendaciones? Siempre recomienda que los juguetes de los pequeñitos no tengan estructuras que sean retraíbles o quitables. Nada de cositas pequeñitas. Hay que quitarle el acceso a este tipo de instrumentos. No sé si tendremos aquí visión. Sí, aquí tenemos clips, tenemos botones. Particularmente voy a enseñarles esta que es sumamente frecuente. Aquí está, a ver. Voy a meterla ahí. Esta es una cuenta de collar. Es sumamente frecuente porque generalmente los juguetes y la bisutería y demás cosillas tienen muchísimas pelotitas y palitos y cosas ahí metidas en el hilo. Entonces cuando se rompe hay mucho acceso a muchas cosas. Entonces en los niños pequeñitos hay que evitarle contacto con collares, con aretes, con carritos que se le puedan quitar las ruedas, por ejemplo, ¿verdad? Porque también existe otro gran capítulo que son los cuerpos extraños en vía aérea, que es para otro tema de conversación en otro momento, ¿verdad? Luego lo volvemos a invitar, doctor, para que nos cuente sobre todos estos pero temas. El acceso a este tipo de instrumentos es muy importante que se limite. Por ejemplo, en la cocina, cuando los niños están ahí pequeñitos y están ayudándole a la mamá, semillas como estas, como arroces, y los frijoles, como lentejas, el maíz. Maíz de palomitas de maíz, por ejemplo, de los que se usan de las bolsitas que quedan cine. ahí al final, sí. Es frecuentísimo que los niños, después de ver la película, están jugando y se meten una pelotilla de la que del granito. Exactamente, un grano de maíz.
porque son redondos, no son tan grandes como los granos convencionales, entonces van y se meten y se pierden. Y se pierde el control sobre ese tipo de instrumentos. Perfecto, entonces, doctor. básicamente es evitarles el acceso para que no haya forma de que jueguen llegue. con eso. Y si pasa, que acudan a un es profesional en la mejor que lo materia. vea un otorrino directamente para tener una valoración inicial y decidir cómo se puede sacar. Perfecto. ¿Verdad? Doctor, un placer Con tenerlo acá en muchísimo casa. gusto, Muchísimas gracias. Encantado. Valiosas recomendaciones, sin duda.